¿Y recuerdan ustedes este video, el momento en donde las autoridades, los comandos de las fuerzas especiales, de las fuerzas militares, encontraron casi moribundo a alias Fabián, ese importante guerrillero del ELN, dice el gobierno de la Dirección Nacional, que sobrevivió luego de un bombardeo allí al sur del Chocó? Pues precisamente esas imágenes impactantes, porque esta persona aún no se explican las autoridades cómo sobrevivió a esta acción militar en donde se dejaron caer por parte de la Fuerza Aérea 2 bombas en el campamento donde habían otros integrantes de esta estructura. Pues precisamente hablamos con el protagonista, uno de los protagonistas de esta acción, un soldado profesional que lleva cerca de 10 años en la fuerza y quien fue en ese momento el enfermero de alias Fabián. ¿Qué fue lo que le dijo al oído a alias Fabián? Todos esos detalles nos los contó el soldado profesional. Veamos. Bueno, en ese momento nos encontrábamos haciendo registro perimétrico minuciosos por la orilla del río San Juan. En ese momento pudimos percibir olor fuerte, un olor bastante extraño en la maleza. Procedimos a hacer el registro visual perimétrico muy minucioso, muy diminutivo, donde el primer hombre de mi destacamento logra ver un cuerpo debajo de una matemonte bastante cubierta. El cuerpo no se movía. En ese momento dijimos que el cuerpo estaba sin vida, pero entonces ahí donde entramos nosotros los socorristas a verificar, a hacer valoración a este cuerpo herido, y pudimos darnos cuenta que el cuerpo, a pesar que no se movía, a pesar que no tenía habla, estaba vivo, respondía a estímulos en ese momento, a estímulos de dolor, porque uno lo tocaba y como que le dolía, todo le dolía. Entonces por donde uno lo tocaba, él se movía. Pudimos percibir que en ese momento alias Fabián estaba con vida. Ahí ustedes logran tener alguna conversación con él, o él del dolor no podía hablar. ¿Cómo fue ese momento, digamos, ya cuando lo encuentran debajo de todos esos arbustos, de toda esa maleza? En el momento él no podía hablar, solamente respondía a estímulos y tenía signos vitales. En ese momento lo encontramos con signos vitales, pero no se movía, no hablaba, tenía los ojos cerrados, que más por eso fue que el primer hombre dijo: no, creo que está sin vida porque tiene los ojos cerrados, no se mueve nada. Pero entonces a nosotros los socorristas llegar, evaluarlo, hacer una evaluación cefalocaudal, pudimos observar las heridas, pudimos ver que tenía signos vitales. Procedimos inmediatamente a cubrirlo con una cintela para para calentarlo, porque tenía un alto grado de hipotermia, estaba hipertenso. Entonces la cintela, para darle calor, para reemplazar, porque en ese momento no contaba yo con una manta térmica. Ahí fue donde procedimos a hacer camillas improvisadas, abrir un espacio para poderlo sacar al río, porque no teníamos dónde sacarlo. Las condiciones meteorológicas eran totalmente adversas, era casi que imposible una aeronave llegar en ese momento, pero gracias a Dios se cumplió con el objetivo, se pudo aterrizar la aeronave prácticamente en el agua, porque el río no tenía dónde aterrizar, no teníamos dónde aterrizar la aeronave, aterrizamos en el agua. Ahí en ese momento, en la camilla improvisada, movilizamos el cuerpo de alias Fabián a la aeronave, que ahí yo continúo prestándole los primeros auxilios, tratando de tenerlo estable hasta todo el traslado hasta llegar a la ciudad de Cali. Y en medio de ese diálogo que sostuvo este comando especial con Semana Noticias, también entregó detalles de cómo fue encontrado alias Fabián en medio allí de la selva, y de cómo, creen ellos, llegó a ese lugar en donde estaba prácticamente sobreviviendo. Ahí es adverso, porque después de la acción en el objetivo se pudo evidenciar en el cuerpo que tenía múltiples heridas en los miembros inferiores. Decimos que llegó ahí a ese punto
prácticamente debatiéndose ahí entre la vida, la muerte. No podía prácticamente caminar, aunque no tenía comprometido 100% el sistema óseo, pero sí tenía tejidos blandos muy comprometidos, heridas muy infectadas, measis, o sea, estaba prácticamente el cuerpo estaba descompuesto en el momento. Se pudo evidenciar que él, para llegar ahí, tuvo que caminar, arrastrarse de la manera que pudo, pero llegó ahí y decimos que más o menos tenía unos 10 días en ese lugar. Hay una imagen particular, soldado, que se ve en el momento en que lo están subiendo en esa camilla improvisada al helicóptero y que los dos sostienen un diálogo. ¿Usted qué le dice a él? Bueno, en ese momento ya veníamos en la aeronave, veníamos cruzando la cordillera de Buenaventura hacia la ciudad de Cali, pero o sea, la cordillera es muy alta, la presión, la altura, en ese momento prácticamente que lo estaba dejando sin signos vitales. En ese momento alias Fabián se estaba quedando sin signos vitales y yo estaba reanimándolo en ese momento. Como en ese momento yo no cuento con aparatos electrónicos para poder evaluar sus signos vitales, me toca utilizar mi voz, me toca utilizar las manos para palparle el pulso, para darme cuenta que sí tiene signos vitales todavía el cuerpo, aunque él tiene una mirada perdida. Yo le gritaba fuerte, yo le gritaba muy fuerte al oído que no cerrara los ojos, que me tomara de la mano, que me apretara la mano. Yo le decía, apriéteme la mano, que no te siento, apriétame duro. Y él trataba como de agarrarme la mano, pero no tenía ninguna clase de fuerza. No se movía y él trataba de hablarme, pero era como en el mismo ahogo que él tenía porque no podía respirar, se estaba quedando sin signos vitales, sin respiración. Y yo o sea, la única manera de yo darme cuenta de que el cuerpo todavía aún seguía con vida era palpándolo con mis manos, gritándole fuerte al oído y que él me pudiera responder con algún movimiento o con algún gesto del cuerpo. Y el gesto que él hacía, que él respondía a esos gritos que yo le daba al oído, era tratando de hablar. Él me trataba de hablar a mí. Entonces, así pude tenerlo estable hasta tomar otra vez buena altura y poder llegar a la ciudad de Cali. Es de señalar que en esta operación militar en donde participaron diferentes agencias y este bombardeo incluso contó con información de inteligencia por parte de la policía, fallecieron 8 presuntos integrantes de la guerrilla del ELN, incluido alias Fabián. Hoy las autoridades buscan a alias La Abuela, quien sería la sucesora de este cabecilla de la guerrilla del ELN y por quien ya hay una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos. A todos ustedes, gracias por estar conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.